Hola, ¿cómo están? De vuelta, estamos aquí. Bueno, habíamos terminado de ver un poco la parte metodológica sobre pobreza, indigencia. Simultáneamente estuvimos explicando algunas cuestiones que tenían que ver con la canasta básica alimentaria, cómo se calculaba la línea de pobreza. Y además hicimos un pequeño ejercicio que nos llevó poco tiempo, como para mostrarles cómo se calcula para una familia de determinada cantidad de personas esa línea de pobreza para esa familia, esa línea de indigencia. A partir de ahí lo que nosotros queremos mostrar ahora es la evolución de la pobreza, la evolución de la indigencia durante por lo menos el siglo en el que estamos viviendo, digamos, en donde en ese siglo que estamos viviendo, del 2002, 2013 en adelante, hasta ahora, se va a aparecer algo con lo cual nosotros le damos importancia porque terminamos el seminario con eso, que son los dos modelos que están en debate, los dos modelos posibles que pueden ser aplicados desde el punto de vista económico, político y social en nuestro país. No son los únicos, pero estos son los que sí pueden darse y son los que se han dado, digamos. Modelo neodesarrollista, neo-keynesiano, con determinadas características que tienen que ver con la demanda efectiva, la inclusión social, y otro modelo más vinculado a las cuestiones neoliberales, de mercado, todo eso. Entonces queremos ver qué pasó con la pobreza y con la indigencia con estos dos modelos. Entonces acá lo que vamos a ver ahora es qué pasó con la pobreza y la indigencia en estos periodos. Lo que vamos a utilizar es una metodología nueva, porque en el 2013 se cortó el cálculo de pobreza y de indigencia. ¿Por qué? A partir del segundo semestre de 2013. Por la sencilla razón que no eran confiables las estadísticas que venían desde el año 2007 hasta el 2013, porque son todo lo que estaba vinculado a la gestión Moreno. Y ahí hubo algunos manejos metodológicos que no muy claros, que no se acercaban demasiado desde el punto de vista técnico a las realidades que ocurrían. Digamos, lo que conocemos normalmente como de manipulación estadística. ¿Sí? Uno me puede decir, todos lo hacen, sí, pero no todos son tan evidentes. Entonces, nosotros vamos a poder mostrar las series que se discontinuaron con las que siguieron después a partir de 2016. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajo de CIFRA, de la CTA, o sea, CIFRA es el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, algo que nosotros encontramos muchos y buenos materiales. Yo les recomiendo, y de donde hay mucho de esto, el informe, el documento de trabajo número 16 de CIFRA, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando de pobreza, indigencia y estas mediciones. Entonces CIFRA utilizó los datos de la EPH y pudo empalmar las dos series, y nosotros lo que le vamos a presentar son cómo evoluciona la pobreza y la indigencia con la nueva metodología. Nosotros ya se lo aclaramos acá. Es la nueva metodología. Lo que normalmente vamos a poner son los datos del cuarto trimestre. Normalmente se utilizan los mismos trimestres año tras año para comparar. ¿Por qué? Porque no todos los trimestres son iguales, hay estacionalidades. Por ejemplo, hay dos trimestres que son trimestres, ustedes piensen cuáles, en donde las tasas de pobreza probablemente y de indigencia bajen porque los sectores que están trabajando en blanco cobran el aguinaldo. Entonces ahí puede bajar. Entonces, para eso nosotros tomamos el cuarto trimestre, excepto en donde digamos que tomamos otro porque no teníamos el dato, entonces mejor tener algo para comparar que nada. Pero ya son muy pocos los datos que tienen esta característica. En general son todos del cuarto trimestre. Entonces, vamos a hablar no de familias ni de hogares, sino de personas. Es decir, nos vamos a referir a un universo de 28.600.000 personas, que es el universo que acomete la encuesta permanente de hogares. Y vamos a calcular, ya están calculadas la tasa de pobreza y la tasa de indigencia. ¿Qué pasó con el desarrollo de cada uno de estos modelos? Bueno,
Como utilizando la nueva metodología, en el año 2003, ¿cuáles fueron los datos? La tasa de pobreza, que nosotros la marcamos en verde, y la tasa de pobreza estaba en 59,2% de la PEA. De la muestra que está en la EPH, esos 28.600.000 personas. O sea, casi el 60% de la población bajo la línea de pobreza y 21% bajo la línea de indigencia. O sea, uno de cada 5 de esta población estaba por abajo de la línea de indigencia, es decir, no cubría la canasta básica alimentaria. Así las cosas, comienzan a aplicarse políticas de inclusión, políticas de incremento de los salarios reales, políticas que fomentan el desarrollo productivo, como bajar las tasas de interés o cerrar la entrada de productos importados que pueden afectar la producción local de las pymes. Entonces eso va configurando un cóctel que permite ir creciendo y por lo tanto, si va creciendo va en un círculo virtuoso, tipo keynesiano, va apareciendo el empleo, va apareciendo el trabajo, cada vez hay más empleo, y si cada vez hay más empleo, cada vez hay menos desempleo, esto ya lo vimos, ¿no? Cuando vimos desempleo y empleo, también entonces la pobreza va disminuyendo porque al mismo tiempo hay paritarias, hay un Ministerio de Trabajo que está tratando de que haya poder adquisitivo, porque hace al modelo, el poder adquisitivo, un modelo con demanda. Entonces así las cosas, durante estas primeras épocas, sobre todo hasta el 2007, si ustedes ven, baja muy fuerte la tasa de pobreza y año tras año. Miren, 59,3, 54,3, 48,1, 41,4, 40,1. Fíjense que bajó casi 20 puntos en 5 años, 4 años. Del 2003 al 2007. 3, 4, 5, 6, 7, 4 años. Bajó un montón. ¿Pero esto por qué? ¿Porque pobres habrá siempre, como dijo la otra vez? No, porque hay políticas económicas aplicadas para que bajen los niveles de pobreza. Al mismo tiempo, si bajaron los niveles de pobreza, porque también es su subconjunto, que la indigencia también bajó. Entonces bajó de 21,6 a 9,2. O sea, es una fuerte caída. Ahora, durante todo el periodo, después viene Cristina Fernández de Kirchner en el 2008, igual se mantienen las cifras, siguen bajando, pero con bastante más lentitud, con una dinámica menor, que hace que bajen, como ustedes ven. Estos datos ustedes los tienen todos. Y en el año 2014, que fue un año en donde hubo que sincerar, como dicen los neoliberales, los precios relativos, hubo una devaluación. Ahí fíjense cómo la devaluación impacta en los sectores fuertemente porque aumentan los precios. Miren, qué clarito que aparece cuando hay una devaluación que no puede ser recuperada por los sectores de ingresos fijos, cómo aumenta la pobreza y aumenta la indigencia. Si uno dice, bueno, 28,9 a 31,8, bueno, son 2 puntos, ¿sí? Calculen 2 puntos sobre 28 millones de personas, es mucha gente. Entonces, nuevamente se retoma la iniciativa y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el modelo de desarrollo económico con inclusión social, termina con niveles de 30% de pobreza, usando siempre la nueva metodología, y 5,6% de indigencia. Es decir, la pobreza cayó a la mitad y la indigencia a la cuarta parte, ¿no? Si al 59 a 30 es la mitad que cayó. Y de 21 a 5,6 es la cuarta parte. O sea, bajó muchísimo gracias a todas esas políticas aplicadas. ¿Qué pasa en el 2016? 17, 18, 19. Las políticas son absolutamente distintas, como todos sabemos. Entonces, esa aplicación de políticas va a implicar que suave pero firmemente, y al final no tan suave, sigan subiendo o comiencen a subir la tasa de pobreza. Entonces, de 30,5, 32, 26,4 en el año 17. Recuerden que esta es un cambio
de metodología que fue hecha por el gobierno de Macri, la gestión de Todesca. Entonces, fíjense que de 32 va a 26,4 en el año 2017, y ese 26,4, luego que en el 2017 le es ratificada la confianza en las urnas, ahí empiezan a aplicar planes de ajustes más audaces. Ustedes recuerdan que hablamos, la reforma laboral, la que no se pudo llevar a cabo, la reforma previsional, la reforma fiscal, todo eso hace que caigan con el ajuste durante el año 2018 los ingresos fijos, y por lo tanto aumenta la pobreza a 35,8 y a 7,4 la indigencia. Las políticas de ajuste que siguen en el 2019, a partir de las condicionalidades que el Fondo Monetario le impone al gobierno de Mauricio Macri, también hacen que la pobreza termine en niveles 35,5 y 8%, la indigencia aumentando bastante, si vemos en porcentaje, en términos relativos, entre 5, 6 y 8 la indigencia, y entre 30,5 y 35,5 la pobreza. Entonces, este modelo es un modelo que permite el desarrollo del crecimiento de la pobreza y la indigencia, porque no es un gobierno que busque un desarrollo económico con inclusión social, sino que es un gobierno que busca lo que las leyes del mercado les diga, es decir, lo que los que manejan los mercados digan. Entonces necesariamente siempre va a haber un perjuicio para los sectores más vulnerables. ¿Qué pasa en el 2020? Asume un nuevo gobierno, el gobierno de Alberto Fernández. Y en ese gobierno, los primeros 3 meses, que no los ponemos acá porque se mide en forma semestral, digamos, interpolaciones que se dieron esos 3 meses, dicen que se mantuvo más o menos igual que en la última época del gobierno de Mauricio Macri. Pero ya en el segundo semestre, digamos hacia junio, hay un importante aumento de la pobreza y de la indigencia, fundamentalmente explicado por el impacto brutal que tuvo la pandemia. La pandemia tuvo un impacto muy fuerte, así como pasó con el empleo y el desempleo que lo vimos, es ese mismo efecto. Es decir, hay sectores que dejan de producir, sectores que dejan de trabajar, y entonces hay gente que está trabajando en blanco y que se queda sin ingresos, y gente que está trabajando en negro y que se queda sin ingresos. Súmenle eso a el ASPO, donde hay que quedarse adentro por lo menos esos primeros 40, 50 días, que se respetó bastante, que solo podían salir personas que tenían que ver con los trabajos esenciales. Entonces, bueno, está esta cifra que es bastante alta, y es así la última medición que tenemos. Fíjense que tenemos 10,5% de estos 28.600.000, si lo tomamos en términos constantes, de personas por abajo de la línea de indigencia, es decir, no llegan a la comida de todos los días. Y el 40,9% que ni siquiera están llegando a la canasta básica total. ¿Cómo variaron estas tasas? Porque esto es la evolución. Ahora, lo que vamos a mostrar es cómo variaron estas tasas. Cómo varió la tasa en cada uno de estos periodos históricos, en estos distintos gobiernos. Entre 2013 y 2015, que yo simbólicamente le pongo una K porque fue el gobierno de los Kirchner, la pobreza cayó 28,7%. Atento al problema. Esto no es porque los mercados quisieron. Y la indigencia cayó un 16%. Acá hay políticas aplicadas al efecto de inclusión social. Hay políticas sociales de todo tipo. Hay políticas que tienen que ver con los ingresos de los trabajadores en blanco e impulsan también los trabajos. A los trabajadores en blanco impulsan a los salarios de los trabajadores en negro. Esto es una realidad incontrastable. Nunca van a ganar un trabajador en negro como un trabajador en blanco, pero si sube el salario de un trabajador en blanco, sube el del trabajador en negro. Esto está totalmente comprobadísimo. No comprobado, comprobadísimo. ¿Qué pasó
atento a esto, miren lo que cayó, la pobreza y la indigencia. En el gobierno de Mauricio, entre 2015 y 2019, la pobreza subió un 5% de los niveles que lo había dejado el gobierno anterior. Y la indigencia un 2,4%. De la misma manera, miren qué importante el incremento que tiene Alberto Fernández, este último gobierno que le ponemos AF, en estos niveles. La pobreza aumentó 5,4%, casi lo mismo que en los 4 años, un poquito más que en los 4 años del macrismo. Claro, con la diferencia que el gobierno Cambiemos no sufrió una pandemia como la que sufrió el gobierno de Alberto Fernández. Y la indigencia 2,5%. Para que veamos ahora, porque estos son tasas, son porcentajes, personas que son los afectados, vamos a ver qué cantidad de personas representan. Fíjense, en la etapa del gobierno kirchnerista, 8.210.000 personas, 8.210.000 personas, casi 3 ciudades de Buenos Aires, para que tengamos una referencia, salieron de la pobreza. Siempre en base a estos métodos de cálculo. Dijimos, estos son cálculos estadísticos. Y 4.580.000 salieron de la indigencia. Y como insisto, y voy a seguir insistiendo, esto no es obra de los mercados, es obra de políticas públicas aplicadas, de decisiones políticas. En el gobierno que le siguió de Mauricio, la pobreza aumentó en 1.430.000 personas que vulneraron la línea de pobreza, de las cuales casi 700.000, o sea la mitad, están por abajo de la línea de indigencia. Y con Alberto Fernández, cifras parecidas dijimos, 1.540.000 personas bajaron de la línea de pobreza, por lo cual están en situación de pobreza, y 720.000 están en situación de indigencia. Estos números fríos nos dirían mucho de que se están haciendo mal las cosas en el término de indigencia y de pobreza. Claro, pero siempre tengamos en cuenta que hay un factor extraordinario que está jugando un rol fundamental para que estos datos sean así, que es la pandemia, que es el COVID, que es el aislamiento social, preventivo, obligatorio, que tenemos muchísimo que hacer. Entonces, las primeras medidas del gobierno habían girado en una dirección de mejorar un poquito algo, pero la pandemia aplastó todo. No podemos hacer apuestas al futuro, vamos a ver cómo sigue la cosa. Estamos dependiendo de algo que no manejamos, como es una pandemia, una enfermedad que es crítico, en realidad, en nuestro país y en el resto del mundo. Bien, esto es lo que queríamos explicarles desde la evolución sobre el tema de pobreza e indigencia.